Buenos días, tardes, noches, estimados alumnos de Cámara de Comercio Exterior. Les saluda su profesor Francisco Gutiérrez. Bienvenidos a un nuevo video corto de Power BI donde vamos a explicar qué es Power BI, qué nos permite hacer y de qué manera sacarle provecho respecto a nuestra acostumbrada actividad en desarrollar presentaciones e informes visuales en Excel. Con Power BI ustedes van a hacer un upgrade en el conocimiento, van a mejorar esta performance de la forma de presentar los datos y en niveles muchos más avanzados podrán integrarlo a sistemas de gestión y a colaboración de la gestión de la información para tener datos en línea en tiempo real y poder evidentemente mejorar la toma de decisiones. Entonces, vamos a iniciar explicando un poco de qué se trata. Como sabrán ustedes, Power BI es desarrollado por Microsoft, es de la familia de Office y tiene la misma estructura o muy similar a cuando trabajamos en Excel, por ejemplo. Tiene aquí las pestañas, en cada una de ellas los botones, o en este apartado evidentemente la cinta de opciones, y tiene algunos paneles donde pueden ustedes hacer las visualizaciones para poder ir actuando en función de lo que se requiera construir. Tienen, por ejemplo, acá tres principales paneles. En este panel de datos se va a ir colocando los campos de las tablas que ustedes hayan cargado al Power BI. Aquí tienen el panel de visualizaciones donde van a poder interactuar con los diferentes objetos visuales, configurarlos, darles formato y etcétera. Y aquí tienen un apartado de filtros donde podrán configurar diferentes formas de hacer filtros cuando trabajen ustedes en su dashboard o en muchos otros que puedan crear. Aquí abajo, ustedes en esta parte donde se señalan las hojas, pueden ustedes hacer la creación de más hojas. También fíjense, hay una vista de diseño móvil y la vista que actualmente estamos usando, que es el diseño de escritorio. Complementariamente a lo que ya les he explicado, tenemos los siguientes apartados. Tenemos aquí, por ejemplo, la vista del informe, que es este de acá. Este es el lienzo de Power BI. Tienen ustedes aquí la vista de la tabla, ¿sí? Que cuando carguemos los datos se podrán mostrar. Tenemos aquí la vista que corresponde al modelo de datos, que cuando carguemos más de una tabla, aquí se mostrarán los diferentes campos y podremos generar las relaciones entre ellas. Y luego viene un apartado para poder ejecutar el código correspondiente a las fórmulas o funciones tipo DAX, inclusive ayudado hoy en día por este botón de Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft. Entonces, vamos a empezar nuestro ejemplo cargando una tabla de Excel para ir viendo qué posibilidades de poder interactuar con ella tenemos y de qué forma podemos hacer presentaciones visuales. Inicialmente en el lienzo, cuando no hay, digamos, cargada alguna tabla, se van a mostrar estos botones de acceso directo. Esa misma interacción lo podemos hacer desde las pestañas, desde este apartado de datos, y podemos cargar los datos desde ese botón que dice libro de Excel. Vamos a usar este y fíjense, vamos a ir a buscar donde tengamos, ¿sí? Instalado o cargado el archivo correspondiente. Entonces, yo voy a ir a la ruta donde tengo alojado el archivo, lo voy a seleccionar y le voy a dar a abrir. Esperamos un momento que carguen los datos y nos saldrá una vista previa para indicarnos cuáles son los datos que estamos cargando. Seleccionamos la tabla que nos está mostrando y nos dice que va a cargar esta hoja con estos campos, ¿sí? Y con los datos evidentemente que estas contienen. En alguna ocasión estos campos no se van a reconocer y nos saldrán nombres genéricos. Hay un video corto donde ustedes pueden transformar esos datos, revisen el historial para que puedan ustedes modificar cuando ocurra esa situación. Entonces, aquí simplemente le damos cargar y esperamos a que los datos se carguen. No hagan ninguna aceptación de los mensajes emergentes, solo esperen a que haga la carga. Entonces, fíjense,
Ya la vista del lienzo ha cambiado. Ahora nos está sugiriendo que aquí podemos insertar los objetos visuales que están acá. Fíjense ustedes cómo ha cambiado la pestaña de los datos o el panel de los datos. Acá ya tenemos la hoja 1 y ustedes pueden desplegar y encontrar los datos o los campos cargados. Fíjense, todos aquellos que tienen formato de texto no tienen un icono identificatorio. Sin embargo, los que tienen un icono identificatorio específico serán los que se han reconocido como tal. En este caso, emisión está reconocido como fecha. Importe como un dato a calcular, un dato numérico. Mora, plazo, RUC y sueldo también, y saldo, perdón, también. Entonces acá también tenemos la fecha de vencimiento en ese formato. Ahora, si lo queremos ver como una tabla, entonces nos vamos al apartado de la vista de tablas y fíjense acá tenemos también la información como corresponde. Y finalmente, acá en el modelo de datos podemos ver la tabla que se ha cargado. Cuando carguemos más de una tabla, aparecerán todas ellas organizadas y para poder compartir información entre ellas tendremos que hacer las conexiones. También tenemos videos cortos y largos sobre esos temas. Revisen los historiales de Cámara de Comercio Exterior. Entonces, vamos a irnos a la vista del informe y vamos a empezar cargando información. Acá en los objetos visuales ustedes tienen un sinnúmero de objetos que pueden usar para su presentación. Podemos usar objetos visuales de gráfico, podemos usar tablas o matrices. Por ejemplo, vamos a usar una matriz. Seleccionan la matriz y esta se comporta como si fuera una tabla dinámica. Ustedes pueden configurarlo de la siguiente manera. Fíjense, en las filas podríamos poner nosotros, ¿sí? Al cliente. Vamos a buscar al cliente, en este caso se llama empresa. Llevamos empresa y ponemos a filas. Luego vamos a poner en columnas, en valores, podríamos poner el saldo total que esta empresa está adeudando. Lo llevamos ahí y fíjense ustedes, ya tenemos nuestra primera tabla, o en este caso matriz, donde se está haciendo la sumatoria de cada una de las empresas de este reporte y los importes que estos deben. Ahora, en columnas podríamos agregar alguna otra configuración. En este caso vamos a poner, por ejemplo, el anticuamiento y podríamos tener este tipo de información. Fíjense, tenemos aquí ya una matriz con información relevante sobre cómo se está distribuyendo la mora, ¿sí? ¿Qué documentos o qué importes están en estado corriente? ¿Qué importes están entre 1 y 7 días? Y así sucesivamente hasta llegar a la mora mayor a 120 días. Entonces, esto técnicamente se comporta como una tabla dinámica. Fíjense bien la configuración de los campos. En filas están las empresas, en columnas está el anticuamiento y en los valores está el saldo, que es lo que interesa cobrar al cliente. Entonces, ahora vamos a incorporar un segmentador que nos va a permitir seleccionar. De repente podría ser por el anticuamiento, ¿no? Podría ser por el anticuamiento. Entonces, nosotros podemos insertar aquí en los objetos visuales este segmentador de datos, ¿sí? Siempre que vayan a insertar un segmentador, siempre que vayan a insertar un segmentador o un objeto visual cualquiera, asegúrense de que ninguno de los objetos visuales estén seleccionados, porque si yo hiciera esto e inserto el segmentador, este se transforma en un segmentador, entonces habría perdido mi diseño. Para eso, siempre asegurarnos que el lienzo esté sin haber seleccionado ningún objeto visual. En este segmentador nosotros podemos poner, por ejemplo, vamos a poner aquí a las empresas. Lo llevamos a campo y fíjense ustedes, acá podemos seleccionar cada una de ellas y poder ver su situación en sus segmentos correspondientes respecto a su antigüedad. Si queremos borrar la selección que hemos hecho, simplemente damos al borrador y de esa manera volvemos a mostrar la tabla. Aquí, si nosotros picamos en total, podemos ordenar la deuda de mayor a menor, que sería lo que nos interesa visualizar. Vamos a agregar a para terminar nuestra presentación, a este pequeño dashboard, un gráfico de columnas, ¿sí?
En este caso sería columnas agrupadas y esto podemos ordenarlo por acá, luego ya se le puede dar el tamaño correspondiente. Y aquí, por ejemplo, en el eje X podemos poner nosotros a las empresas, ¿sí? Y aquí en el eje Y podemos poner nosotros el saldo que tienen como deuda. Y fíjense ustedes, tenemos gráficamente la representación. Vamos a darle un tamaño adecuado. El Power BI te ayuda a que la forma gráfica con líneas de referencia y con el tamaño correspondiente y te da la facilidad de cuadrarlos de forma simple. Entonces, cada vez que ustedes hagan alguna selección, hará, mostrará la información correspondiente, pero si desean pues agrupar información, por ejemplo, por el grupo o de mora, podríamos hacer lo siguiente, agregar otro segmentador y este segmentador configurarlo con el anticuamiento. Entonces el anticuamiento lo llevamos a los campos y acá, por ejemplo, ponemos a las empresas que tienen deuda corriente y nos mostrará toda esta información. En el primer tramo de mora tendremos esta información. En el segundo tramo y así. Por ejemplo, para los casos mayores a 120 tendremos esta información. Entonces, fíjense lo sencillo y fácil que es hacer presentaciones visuales, gráficas y dinámicas con Power BI, que en realidad pues tiene un potencial bastante grande. Gracias por su tiempo. Síganos para más consejos de Power BI.